que dio origen y en qué momento ustedes tomaron la decisión de que había que hacer ese cambio. Si les parece, empezamos de izquierda hacia derecha. Gracias. Bueno, pero en el caso del laboratorio de normas y calidad de medicamentos teníamos el problema de que la gestión de fallas farmacéuticas y de consultas duraba bastante tiempo y tenía mucho componente secretarial. Entonces nos planteamos la posibilidad y generamos ideas para ver cómo agilizábamos esa gestión, ¿verdad? Entonces la pregunta era cómo contribuir a proteger la salud de los pacientes de la institución a través ante el riesgo de falsificación de medicamentos, agilizando esta herramienta para el reporte de cualquier falla en calidad de un medicamento o cualquier consulta relacionada a la calidad de un medicamento. Perfecto. Doctor Solano, ¿cuándo se plantea usted esa pregunta y cuál fue la pregunta que generó esa innovación? Bueno, antes de hacer una pregunta, más bien es el trabajo en equipo que se hace realmente en la unidad. Una tarde llegó el geriatra a mi oficina con una preocupación muy grande. Me dice: doctor, tenemos un gran problema que estoy viendo a nivel de la consulta. La cantidad de pacientes que me están llegando con deterioro cognitivo leve, y lo preocupante es que estas personas están saliendo a conducir, están saliendo solas. Entonces no es un problema para él, es un problema para la familia y es un problema al final de salud pública, porque exactamente puede ocasionar muchos accidentes. Entonces en ese momento también apareció, bueno, tenemos que empezar a hacer algo ya. Y fue donde empezamos a trabajar ya interdisciplinariamente, buscando las demás disciplinas que ustedes vieron ahí, de cómo trabajar y ayudar exactamente a estas personas a tener herramientas que le permitieran disminuir ese deterioro cognitivo, que permitieran tener su calidad de vida y poder hacer sus actividades individuales, pero que a la vez le ayudáramos no solo a él, sino a la familia a poder trabajar este problema. Entonces ahí fue donde nació toda la idea para poder realizar este programa que al momento ha ayudado a bastantes adultos mayores en el área. Bueno, de hecho hemos visto dos ejemplos focalizados con muchísimo potencial de escalar, ¿verdad? Tal vez ahora Manuel, que nos cuente cómo fue ese tema, de esa pregunta para el app de EDUS y en qué momento usted dijo, hay que aprovechar esta oportunidad. Sí, tal vez dos datos antes de entrar en la respuesta. Bueno, el EDUS tiene hoy en día más de 250 millones de atenciones. Eso significa 250 millones de diagnósticos y mucha información vinculada con nuestros usuarios. Tenemos más de 1.000 millones de recetas de medicamentos. Entonces, ¿cuál es el tema? Toda esa información está en caja, pero ¿cuál es el reto? ¿Cómo llevamos esa información a que el ecosistema de prestación de servicios de salud pueda hacer un uso correcto de la data, ¿verdad? Y si el paciente lo decide, pueda compartir esa información, ese resumen básico de atención. Y acá el segundo dato. Hoy el app EDUS tiene más de 2.7 millones de usuarios. Y además hay 1.6 millones de menores de edad que aparecen como dependientes de las personas que tenemos un usuario. Entonces, casi que llegamos al 80% de cobertura de aplicativos móviles. Estamos codo a codo con Facebook, solo nos gana WhatsApp a nivel del país, y no es broma, es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Tenemos información y tenemos una herramienta para que el paciente promueva el uso de sus datos con todo el tema de confidencialidad y consentimiento. Entonces, por ahí sale la idea de ¿cómo hacemos para que en un formato estándar, en un formato internacional, el paciente pueda decirle a otro prestador: este es mi resumen de atención, aquí está mi información general, mis diagnósticos, mi perfil farmacoterapéutico, mis vacunas, alergias y toda esa data que, si bien es cierto, requerimos complementar, y esa es la evolución que el ecosistema, hacia donde el ecosistema avanza, como vimos ahora, ya tenemos una base para que se pueda utilizar más información para una mejor toma de decisión clínica. Sí, bueno, tal vez lo podamos retomar más adelante en este panel, pero sin duda alguna la penetrancia que tiene EDUS es gigantesca, y nosotros hace poco hablamos de cómo reclutar pacientes para protocolos de investigación. Pues ahí tienen una herramienta que se podría explotar sabiendo la cantidad de gente que hace uso de ella. Continuamos. La misma pregunta, doña Mavi. Bueno, antes de contestarles cuál fue la pregunta, les cuento qué nos motivó a iniciar con esta locura de proyecto. En el 2022, el Servicio de Neurocirugía del Hospital México, el doctor Esquivel, que creo que por acá nos acompaña, nos planteó a la gerencia de logística la necesidad que los servicios de neurocirugía
tenían para adquirir las prótesis craneales para los pacientes que han sufrido una craneotomía. En ese momento el doctor tenía 35 pacientes en espera para ser operados. No desconozco ahorita cuál es el dato exacto de esa lista de espera, pero fue justamente ahí donde nos planteamos esa pregunta de ¿por qué nosotros como institución no podemos producir esos insumos? ¿Por qué tenemos que depender de proveedores externos para adquirirlos? Si tenemos el recurso humano, si tenemos el presupuesto y tenemos las capacidades para lograrlo. Entonces fue ahí, en el 2022, cuando nos planteamos, a raíz de esa solicitud y de esas puertas que el doctor Esquivel andaba tocando, que nos planteamos esa necesidad de por qué no nosotros como institución empezar a producir este tipo de dispositivos. Y tal vez para terminar, licenciada Espinosa, cuando le habíamos planteado la idea de participar en estos, una de las preguntas que le hacíamos era una o cuál de las dos vamos a presentar. Al final usted nos decía que estos proyectos innovadores tienen un montón de gente detrás, ¿verdad? Hay un esfuerzo de muchas personas y que le parecía injusto dejar a alguno por fuera. Entonces, aprovechando eso, que me parece súper loable, ¿cuál fue la pregunta que el equipo se plantea, ¿verdad? Para cada una de estas iniciativas, y cuándo es que ustedes toman la decisión de generar ese cambio? Sí, muchas gracias. Ahora en la mañana decía el panel 1 y pensé que no estaba equivocada, ¿verdad? Cuando decían que una sola persona no hace todo, ¿verdad? Que innovación no es una sola persona, sino un equipo de trabajo. Estos dos proyectos, ¿verdad? Y creo que los resumo en una sola pregunta, y es ¿por qué la contratación? ¿Por qué el paciente se tiene que adaptar a la contratación y no la contratación pública adaptarse al paciente? Yo tuve la oportunidad de estar en Guanacaste, ¿verdad? Y creo que llevar al equipo de trabajo a que vean la realidad del paciente, que muchas veces no se ve desde algún escritorio. Pudimos ver un niño de 10 años, recuerdo que era el área de salud Bagaces, por ahí, un niño de 10 años alzando cajas de 8 bolsas, 16 cajas de 8 bolsas de esto. Ahora yo me vine con estos zapatos del parqueo aquí. Ahí tengo un de testigo, ¿verdad? Que vio que venía de lado y me quitó la bolsa. Y traigo una. Si ustedes se pueden imaginar que es alzar 120 bolsas de esto para llegar a su casa, cuando una señora nos decía que no fue por la bolsa porque no tenía los 10,000 colones para pagar el carro que se las traía, creo que si eso no nos hace reflexionar a nosotros como funcionarios públicos, aun cuando no atendamos al paciente, porque el paciente es desconocido, pero realmente creo que eso es lo que a nosotros nos motiva, y poder decir, ¿verdad? Y también tener obstáculos cuando vemos gente que dice no se puede, convencer, tratar de justificar, ¿verdad? Y sobre todo uno respira profundo y dice no puedo abandonar la idea, no puedo abandonar el propósito con el cual teníamos el equipo claramente definido, el valor que tenía, no para nosotros, porque en honor a la verdad era mucho más trabajo, sino para el paciente, que era el que iba a ser beneficiado de la solución. Sí, bueno, muchas gracias. Vemos que tenemos ante nosotros a 5 personas innovadoras con gran convicción por sus proyectos. Uno de los bloques que traíamos era justamente sobre el miedo. No les veo miedo a ninguno de los 5, entonces creo que quisiera que nos enfrentemos, que conversemos los siguientes minutos a lo que nos corresponde como innovadores enfrentar dentro de la ruta para poder conseguir estos proyectos que son de tanto beneficio para nuestros usuarios. Y ese bloque se llama Rompiendo Paradigmas, que podríamos llamarlo los locos contra los incrédulos, por decirlo de alguna manera, donde los locos son ustedes los innovadores y los incrédulos son todas las personas que nos van planteando preguntas sobre la marcha que frenan el avance de la innovación. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, no tenemos plata para hacer una fundación nueva en la caja, ¿verdad? Y esto no es que esté haciendo catarsis, porque más bien espero que haya muchos donantes sentados en nuestra mesa. Pero sí, ustedes saben que este tipo de cuestionamientos a veces quitan el impulso, ¿verdad? Entonces la pregunta de este bloque va sobre esa línea, y tal vez empezamos ahora de este lado, y es cuál fue la frase que usted vio más veces, o cuál fue la frase que más le impactó en el sentido negativo de poder desarrollar su innovación. Sí, creo que hubieron 2. 1, el no se puede, y el 2 es más caro. Eso lo encontramos, ¿verdad?
en diferentes compañeros, en diferentes órganos técnicos y en la administración pública, lamentablemente así es, encontramos, ¿verdad?, un porcentaje muy alto de compañeros que creen que los precedentes, ¿verdad?, o confunden los precedentes con los límites. En la administración pública se pueden hacer cosas iguales, mejores, e inclusive que en las organizaciones privadas se necesita el compromiso, pero creo que eso, ¿verdad?, yo decía en la gerencia que era rara, pero bueno, hoy me voy con otro concepto, ¿verdad?, de que somos locos, Mabelín, porque al final es eso, ¿verdad?, cuando usted llega con una idea y sale en la administración pública de cómo se venían haciendo las cosas, creo que eso nos tiene que motivar para decir que si hicieran así durante 85 años no quiere decir que va a resolver los problemas que hoy estamos teniendo y que son muy diferentes a los de hace 80 años. Pues no siempre la locura es un problema, como hemos visto ahí. Mabel. Bueno, yo creo que la frase que más hemos escuchado en la trayectoria de este proyecto es: eso es muy difícil porque nunca se ha hecho antes. Y efectivamente, tenían razón, es difícil y nunca lo hemos hecho como institución, ¿verdad? Es difícil, ¿por qué? Porque el camino que nos ha tocado recorrer ha sido muy extenso, nos hemos topado con muchísimos retos que nos han generado aprendizaje, pero que hemos sufrido para superarlos y que nunca se ha hecho. Justamente por eso nosotros como institución lo estamos haciendo, porque queremos ser pioneros en la impresión de dispositivos biomédicos, que el día de mañana se diga: la Caja fue la institución que empezó a fabricar en el país las prótesis implantables para sus pacientes. Entonces, la frase que me repetían, o que me han repetido muchísimas veces, pues sí, es real, es difícil y no se ha hecho antes, pero justamente en eso estamos trabajando. Sí, bueno, Manuel, nos ha tocado escuchar juntos algunas probablemente solo, pero ¿qué frases para ese proyecto en particular escuchaste que pudieran frenar el avance? Sí, como vos estás muy creativo también, te va a cambiar un poquito ahí la frase que escuché, por una más bien que es, creo que parte de la mentalidad del equipo de trabajo que está en esto, y sé que muchos de los que estamos acá, y es la resiliencia, ¿verdad? Cuando innovas, la resiliencia tiene que ser una base de cómo actúas, ¿verdad? Y lo otro es, ya digamos en cuanto al proyecto, es que la caja, ¿verdad? Entonces, es que la caja no tiene expediente electrónico. Bueno, ya la caja tiene expediente electrónico. Es que el EDUS no llega a todo el país. Bueno, el EDUS llega a todo el país. Ahora, es que la caja no comparte información. Aclarando que no es la caja, sino el usuario. Ya la caja permite a los usuarios compartir su información clínica. Entonces, creo que es que la caja es parte de lo que hemos escuchado como varias veces en estos años. Es decir, ya vamos armando la figura. Quiere decir que para lograr innovación tenemos que ser locos y además tercos. Entonces, por ahí vamos. Doctor Solano. Te hago como 3. La primera: no hay tiempo para esto. Tengo la consulta llena, me están exigiendo tantos pacientes por hora, ¿cómo hago para hacer esto más? Segundo, es la evolución normal del adulto mayor. ¿Por qué vamos a intervenir? ¿Verdad? No pensar en la calidad de vida del paciente. Y tercero, ¿y si esto fracasa? Y en eso me recuerda la frase de Silicon Valley que decía que el triunfo es el último eslabón de una cadena larga de fracasos. Entonces, si uno no se atreve a romper esos paradigmas de que se tiene que hacer, es imposible llegar al triunfo, porque hay que fracasar y hay que aprender para poder llegar al triunfo. Entonces, si se cae, hay que volverse a levantar y seguir adelante. Y esa es una de las culturas que realmente tenemos que empezar a trabajar en la Caja, de no hacer lo que hacen los latinoamericanos, que si alguien fracasa, todo el mundo se hace a un lado, sino más bien al contrario: fracasaste, venga, apoyemos para seguir adelante. De hecho, doctor, yo quisiera recalcar de esa frase que usted dijo, justamente eso, o sea, tenemos que cambiar la actitud. Esta actividad del día de hoy justamente es reflejo de eso, ¿verdad? Es el deseo de hacer las cosas distinto. Yo creo que la Caja tiene y debe apostar a eso. Doctor Murillo, ¿qué más tiene que agregarnos? Bueno, yo creo que la frase que más escuchamos nosotros fue el "no se puede", pero ese "no se puede" venía de gente ajena al laboratorio. Entonces es como frustrante decir, porque alguien de afuera me dice que no se puede, si los expertos somos nosotros, ¿verdad? Entonces fue cuestión de insistir y eso también fomentó la creatividad a lo interno del laboratorio, de que algunos colegas, sobre todo un colega informático, dijo: ¿y si lo diseñamos nosotros? ¿Y si nace a lo interno del laboratorio? ¿Si lo
lo diseñamos a través de un proyecto interno porque definitivamente nos decían que no era posible comprar el diseño, comprar la herramienta, porque llevaba demasiados requisitos y esa frustración nos llevó a seguir insistiendo hasta que se logró. Sí, bueno, estos 5 compañeros son reflejo de que cuando uno le dice muchas veces no se puede, al final sí se puede, ¿verdad? Y eso también es parte de lo que nosotros queremos propiciar en el auditorio. Vamos a pasar a una siguiente actividad. A todos se les repartieron unas tarjetas verdes y rojas. Soy daltónico. Sí se puede, acabamos de decirlo, ¿ah? Póngase una en la derecha y otra en la izquierda. Bueno, justamente este bloque se llama El Mito. Y lo que voy a hacer es lanzarles una frase, y si ustedes están de acuerdo con la frase que les estoy diciendo, levantan el cartón verde. Si están en contra de lo que estoy diciendo, levantan el cartón rojo. Para iniciar, para innovar se necesita de mucho dinero. Okay, bueno, y aquí recalcar lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Innovar es una pregunta nada más, y a veces es nada más querer hacer las cosas del día a día mejor. La segunda es, la innovación siempre requiere de tecnología. Se me permite, doctor. Sí, le iba a decir al doctor Solano es que ya que levantó la verde. No, hombre, es que esta es perfecta y creo que tal vez va muy en la línea incluso de la política de investigación e innovación, ¿verdad? Y creo que a veces siempre vemos, bueno, no a veces, algunas personas ven la innovación siempre ligada a la tecnología. Y no es así, ¿verdad? Y creo que también a través de la política, los diferentes enunciados y la estrategia, más bien lo que hay que promover es cómo ese pensamiento creativo nos lleva a tomar nuevas soluciones, no necesariamente usando tecnología. Puede ser que sea un elemento importante, evidentemente, pero esa concepción de que toda innovación tiene que ser tecnológica es algo de lo que precisamente a nivel cultural debemos cambiar. Agrego un poquito más. Adelante. Siguiendo con lo que está hablando Manuel, también hay cosas que son pequeños cambios en el proceso que producen la innovación. Y Orgullo lo sabe muy bien porque fue el que nos vendió la idea del proyecto Llegar a Tiempo de tamizaje cáncer de mama, que solo el hecho de quitar la boleta de rayos X para que la mujer fuera a hacerse tamizaje de cáncer de mama, se pasó la cobertura del 30 al 70%, solo eso. Y eso no costó plata, no costó tecnología, fue nada más una decisión. Y una decisión valiente, porque nadie quería poner la firma. Entonces, a veces son detalles, a veces son pequeños cambios de concepto, a veces estamos viendo solo un lado de la moneda y no vemos otro lado de la moneda. Doña Mónica sabe lo que estoy hablando por un proyecto que le dije a ella, que no me fue bien en Tibás, ¿cierto? Tengo que buscar otra municipalidad, pero eso es lo importante, que no me fue bien, porque si se me hubieran abierto las puertas muy rápido, digo yo, entonces no tengo razón en esto, hay algo que estoy fallando. Pero la realidad es que sí se puede hacer las cosas sin necesidad de presupuestos altos, y eso es nada más un poquito de creatividad. Einstein decía, yo no soy inteligente, soy creativo. Yo creo que por ahí es la idea de esto. Bueno, pasamos a la cuarta, que es que toda innovación debería medirse por su impacto en el paciente. Creo que eso está también muy fácil. Si esta es verde, entonces sí. Bueno, a ver, Manuel, explíquenos por qué la trampa. No, es que, vamos a ver, depende de la innovación, ¿verdad? Evidentemente creo que hemos hablado del enfoque centrado en el paciente acá y que todos nuestros esfuerzos van dirigidos a eso. Lo que pasa es que no necesariamente cuando medís los resultados de la innovación solamente vas a incluir ese proceso. Siempre va a ser parte de, pero no necesariamente debe ser el único factor que vas a evaluar. Y Mabel también quería agregar algo en esa línea. No, justamente eso, que en el sector salud y nosotros como institución pues nos debemos al paciente, ¿verdad? Entonces siempre todos los esfuerzos y todos los procesos que hagamos pues tenemos presente las necesidades de los pacientes y cómo satisfacerlos a ellos, ¿verdad? Pero no todos los proyectos los podemos evaluar directamente con la satisfacción del paciente. Hay muchos proyectos que se evalúan con la satisfacción de nosotros mismos como usuarios internos. O con las mejoras de los procesos que a veces no lo perciben ellos, pero sí se está generando una mejor atención. Pido mano. Adelante. Hay procesos que nosotros estamos